Hola, ¿qué tal clase? Hoy vamos a aprender cómo calcular o convertir de gramos a moles y de moles a gramos, gramos a átomos y viceversa. Antes debemos de saber tres cosas. La verdad creo que esta técnica será muy fácil para ustedes. Lo primero que tenemos que saber es que no podemos convertir de gramos a átomos sin antes haber pasado por moles. Lo mismo, no podemos convertir de átomos o moléculas a gramos sin antes pasar por moles. Lo siguiente que debemos de saber es que siempre que estemos trabajando con gramos, un mol va a ser igual al peso del compuesto o del elemento, y siempre que estemos trabajando con átomos, moléculas o partículas, pues un mol va a ser igual al número de Avogadro, que equivale a 6.022 por 10 a la 23. Vamos a ver nuestro primer ejercicio. Dice, ¿cuántos moles de hierro hay en 25 gramos de hierro? Bien, lo primero que podemos observar es que solo tenemos un dato, y es 25 gramos de hierro. Como nuestra incógnita son los moles y lo que tenemos es hierro, de gramos podemos convertir a mole sin ningún problema, ya que no tenemos que pasar por ningún eslabón. Bien, entonces vamos a utilizar un factor de conversión que es el más didáctico y sencillo. Lo que tenemos siempre lo colocaremos debajo. En este caso tenemos gramos, pues serían gramos de hierro. Y como lo que queremos encontrar son los moles, lo colocaríamos arriba. Siempre lo que queremos iría arriba. Sería mol de hierro. Entonces, utilizando esta técnica sería muy sencillo. Como pueden ver, estamos trabajando con gramos. Gramos acá y gramos por acá. Siempre que el mol se relacione con gramos, un mol va a ser igual al peso del compuesto o el elemento. Pues en este caso entonces, un mol va a ser igual al peso en gramos del hierro. ¿Dónde encontramos ese peso? En la tabla periódica. En la tabla periódica podemos observar que el peso del hierro es igual a 55.84. Hacemos igual, entonces gramos de hierro simplificaría gramos de hierro, y al final obtenemos moles de hierro, que es nuestra incógnita. Esto por esto entre esto va a ser igual a 0.44 moles de hierro. Y así de sencillo obtendríamos nuestras respuestas. Bien, nuestro ejercicio establece lo siguiente y dice, ¿cuál es la masa de 0.252 moles de cobre? Entonces, nuestra incógnita ahora sería la masa y nos están dando los moles. Vemos que de moles podemos pasar sin ningún problema hasta gramos. Bien, colocamos nuestro único dato, que sería 0.252 moles. ¿De qué? De cobre. Bien, usamos nuestro factor de conversión y siempre lo que tenemos lo colocamos debajo, en este caso moles de cobre, y lo que estamos buscando, nuestra incógnita, es la masa, y la masa se mide en gramos. ¿Gramos de qué? De cobre. Ahora bien, utilizando esta técnica podemos ver que cuando los moles se relacionan con gramos, un mol va a ser igual al peso del compuesto o del elemento. Y acá, para la ocasión, es un elemento, que es el cobre. Entonces, ¿cuál es la masa del cobre? En la tabla periódica podemos observar que la masa del cobre es igual a 63.54. Entonces, en esa cantidad de gramos hay que al un mol, lo contrario al ejercicio pasado. Bien, entonces eso sería igual a esto por esto entre esto. Mol se va con mol de cobre y terminaríamos con gramos de cobre, que es nuestra incógnita. Y eso daría un resultado de 16.01 gramos de cobre. Y así de fácil obtendríamos nuestra respuesta. Bien, en este siguiente ejercicio vemos que dice, ¿cuántos átomos de magnesio hay en 5 gramos de magnesio? Nuestra incógnita son los átomos y nos están dando los gramos. Ahora bien, ¿podemos nosotros de gramos pasar directamente a átomos? No. Primero debemos pasar de gramos a moles,
y de moles a átomos o moléculas. En este caso, pues nos están pidiendo átomos. Bien, vamos a hacer esa operación. Lo primero, el primer dato que tenemos son 5 gramos de magnesio. Entonces, es tan sencillo como esos 5 gramos de magnesio convertirlos a moles para poder llegar a átomos. Entonces, lo que yo quiero siempre va arriba. Entonces, tengo un mol. ¿Tengo mol de qué? De magnesio. Y abajo lo que ya tengo que es gramos de magnesio. Entonces, siempre que relacione gramos con moles, un mol va a ser igual al peso del compuesto. Entonces, un mol va a ser igual al peso del compuesto, que en este caso es el magnesio. Vamos a buscar el magnesio en la tabla periódica. Tiene un peso de 24.31. Entonces, simplificamos gramos de magnesio con gramos de magnesio y obtenemos moles. Entonces, como se nos está pidiendo que encontremos lo que es átomos de magnesio, no moles, no saco el cálculo, sino que convierto los moles que tengo de magnesio. ¿A qué lo convierto? Lo convierto a átomo, ya que de moles puedo pasar a átomo. Entonces tengo moles de magnesio, lo coloco debajo, mol de magnesio. Y arriba coloco átomos de magnesio. Recuerden que lo que quiero siempre va arriba. Átomo de magnesio. Entonces, vemos que cuando se relaciona el mol con átomo, molécula o partícula, en este caso átomo, un mol va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23. Entonces tenemos que 6.022 por 10 a la 23 va a ser igual a un mol. Un truco es que es muy observable, el mol siempre va a equivaler a 1, a menos que se encuentre en la primera cantidad. Si no está aquí, en estas partes siempre se encontrará equivaliendo a 1. Es un truco que también sirve para velocidad en los exámenes. Ahora es tan sencillo como simplificar mol de magnesio con mol de magnesio y obtendremos átomos de magnesio, que es nuestra incógnita. Entonces, esto por esto, entre esto, por esto, entre esto, va a ser igual a 1.23 por 10 a la 24 átomos de magnesio. Eso en mi calculadora, ustedes le pueden dar a las 25 o a las 23, siempre y cuando acá tengan el mismo resultado, todo está correcto. Recuerden, esto por esto entre esto, por esto entre esto, lo que está abajo siempre divide. Bien, nuestro siguiente ejercicio dice lo siguiente: ¿cuál es la masa de 5 moles de agua? Agua es H2O, puede ser cualquier otro compuesto. Bien, nuestra incógnita sería para esta ocasión la masa y nos están dando los moles. ¿Puedo yo de moles convertir a gramos? Claro que sí, sin ningún problema. Entonces tenemos que 5 moles de H2O, vamos a convertirlo directamente a gramos. Tengo moles debajo, moles de H2O, y gramos estará en la parte superior porque es lo que yo estoy buscando, sería gramos de H2O. Entonces, vemos que cada vez que nuestro amigo los moles estén relacionados con gramos, un mol va a ser igual al peso del compuesto o el elemento. En este caso, no estamos trabajando con un elemento, sino con un compuesto. Es el compuesto o molécula del agua que está formada por hidrógeno y oxígeno. Entonces vamos a calcular el peso molecular del compuesto. Ahora tenemos que el hidrógeno tiene un peso molecular de 1 multiplicado por 2 que se encuentra en la molécula, será igual a 2. Tenemos que el oxígeno tiene un peso molecular de 16 por 1, porque se encuentra un solo oxígeno en el compuesto, va a ser igual a 16. Eso va a ser equivalente a 18 UMA, que es lo mismo que decir 18 gramos. Entonces acá tendremos que colocar 18 gramos. Es igual a un mol. Entonces es tan sencillo como simplemente multiplicar 5 por 18 entre 1. Eso será igual a 90. ¿90 qué? Pues moles simplifica moles y queda gramos de H2O. Moles de H2O. Y así de fácil
hacemos nuestra operación cuando trabajamos con un compuesto. Simplemente le sacamos el peso molecular y ese será el resultado que pondremos acá. Vamos a ver el siguiente y último ejercicio. Bien, para nuestro último ejercicio dice cuántas moléculas de propano, esta es su fórmula, hay en 72.5 gramos del mismo compuesto, se refiere al mismo propano. Bien, nuestra incógnita serían las moléculas, por acá la tenemos. Por acá tenemos nuestra amiga las moléculas. Dice, y nos están dando los gramos. Entonces, ¿puedo yo de gramos pasar a molécula? No. Dice que para llegar a átomos o moléculas debo de pasar primero por mole y luego convertir en una de estas dos, ya que son equivalentes. Bien, entonces tenemos 72.5 gramos de ¿qué? De C3H8O, que equivale al propano. Bien, vamos a convertir entonces estos gramos primero a mole para luego pasar a moléculas. Entonces tenemos que abajo iría gramos de propano y arriba irían los moles, sería mol de propano. Entonces, siempre que nuestro amigo el mol esté relacionado con gramos, va a ser igual al peso del compuesto. Entonces, aquí podemos ver que en un mol vamos a obtener el peso ¿de qué? El peso de este compuesto, ya que no estamos trabajando con un elemento, sino con el compuesto del propano. Este está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿cuánto pesa en la tabla periódica el carbono? Tiene un peso de 12. 12 por 3, porque hay 3 en la molécula, va a ser igual a 36. Tenemos que el hidrógeno pesa 1 multiplicado por 8 que hay en el compuesto, va a ser igual a 8. También tenemos que el oxígeno pesa 16 por 1, porque hay 1 en la molécula, va a ser igual a 16. La sumatoria de esto va a ser igual a 60 gramos del compuesto, entonces acá iría un 60. Entonces, si simplificamos lo que es gramos de propano con gramos de propano, obtendríamos moles de propano, pero no queremos moles de propano, queremos moléculas de propano. Entonces, esos moles de propano los vamos a convertir a moléculas. Entonces, lo que tengo lo pongo debajo, que sería mol, y arriba iría lo que yo quiero, que son las moléculas, sería moléculas. Ahora bien, entonces podemos ver que siempre que nuestro amigo el mol esté relacionado con moléculas, átomos o partículas, va a valer lo mismo, 6.022 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro. Entonces, en 6.022 por 10 a la 23 moléculas de propano va a haber un mol. Entonces, va a ser tan sencillo como multiplicar esto por esto, dividirlo entre esto y multiplicarlo por esto y dividirlo entre esto. Es muy sencillo. Ese cálculo daría 7.23 por 10 a la 23, que esto se va con esto y terminamos con moléculas de propano. Y así de fácil obtendríamos nuestros resultados. Espero que sea de su ayuda. Cualquier duda la pueden dejar acá abajo en la descripción. Estaremos respondiendo lo más rápido posible. Así que recuerden suscribirse, compartir con sus amigos y hasta el próximo video tutorial. No olvides suscribirte.